¿Qué tal amigos? Soy Isidro de Acuarios MB, vuestro canal, y en este vídeo vamos a hablar de los factores limitantes en nuestro acuario marino, que muchas veces no los tenemos en cuenta y queremos resolver problemas que nos van saliendo en nuestro tanque, y verdaderamente nos quitaría muchos calentamientos de cabeza saber por qué estamos teniendo ese problema, que la mayoría de los casos se debe, como comentaba hace un momento, a los factores limitantes que nos atañen en nuestro acuario. Como factores limitantes vamos a hablar en este vídeo de la oxigenación, el carbono, los compuestos nitrogenados, los inorgánicos, que en este caso sería el fósforo o el fosfato, como lo queréis llamar, y los principales parámetros, que en este caso serían el KH con carbonatos, bicarbonatos, el calcio y el magnesio. En el primer apartado, hablando de la oxigenación, es súper importante tenerla en cuenta, porque para que os hagáis una idea, en un acuario dulce, por ejemplo, de cada litro de agua vamos a contar a 25 grados con 12, 14, 15 miligramos de oxígeno disuelto en el agua. Cosa que, por ejemplo, en el acuario marino, al tener tantas sales disueltas, esos 12, 14 miligramos de oxígeno por cada litro de agua bajan a 7 o 8. Esto es súper importante saberlo, porque si tenemos en cuenta que las bacterias nitrificantes, las que se van a encargar de oxidar los compuestos nitrogenados para cerrar el ciclo del nitrógeno, necesitan el 5% del oxígeno disuelto para respirar y el 95% del oxígeno disuelto en el tanque para oxidar los elementos, comprenderemos, por ejemplo, por qué si tenemos el acuario marino mal oxigenado, muchas veces tenemos picos de amonio, de nitritos, o bien el ciclo en sí no cierra con los nitratos como debería. La solución es súper fácil: mover más la superficie del agua para que se produzca un mayor intercambio gaseoso, encender el skimmer 24 horas al día en caso de que lo apaguemos o solamente lo tengamos encendido durante algunas horas, y destapar el acuario para que ese intercambio gaseoso sea en mayor medida en caso de que lo tengamos tapado. Luego, dejando a un lado las bacterias nitrificantes, hablaremos de las desnitrificantes, que son las que no necesitan oxígeno para oxidar el nitrato en este caso y convertirlo a óxido nitrogenado, que son las que nos van a bajar el nitrato en nuestro acuario, pero sí que necesitan carbono. Y por tanto, si vemos que los nitratos los tenemos siempre altos y nuestra colonia de bacterias desnitrificantes no es capaz de bajar esos nitratos, entenderemos que el factor limitante en este caso es el carbono, que es el que no le está dejando a las bacterias que oxiden, propiamente dicho, los nitratos para alimentarse de ellos, ya que en este caso sería el factor limitante la fuente de carbono. En este caso, ¿qué debemos de hacer? Añadir nopos, ya sea el producto comercial que venden, por ejemplo, de la marca Resía, o el casero, que tengo también un vídeo en el canal, o en este caso hacer la parte contraria, que sería quitarle movimiento a la superficie del agua para ganar así un poquito más, solamente un poquito más de nivel de CO2, y por tanto que haya mayor carbono disuelto en el agua del tanque. Luego, por otra parte, muchas veces nos preguntamos que por qué no crecen nuestros corales, sobre todo si son duros, y nos vamos a los parámetros y vemos que tenemos a lo mejor el KH súper bajo, a 6, 6,5, y que el calcio y el magnesio lo tenemos en un buen parámetro. Esto que voy a decir también afecta, claro está, a la alga coralina, que se alimenta del carbonato cálcico que crea de los carbonatos del KH y del calcio en sí. Básicamente esto puede suceder porque nuestro acuario tiene mayor consumo de uno de los dos macronutrientes, el calcio o los carbonatos, y pasa como la ley de Redfield en el acuario dulce. Si yo, por ejemplo, tengo el KH a 6 o 6,5, que ya sería súper bajo, aunque tenga el magnesio a un nivel correcto y el calcio también, no me van a proliferar los corales, en este caso duros, o bien el alga coralina, porque el factor limitante sería el carbonato. En este caso lo que podemos hacer es utilizar un buffer de KH, aunque sí que es cierto que utilizando un buffer de KH lo único que vamos a hacer es llenar de moléculas de sodio el acuario en sí y descompensar el balance iónico. Ahí en este caso sí que sería mejor los baring, pero bueno, en realidad para el caso que acontece, lo que estamos explicando, esto es lo que hay.
Luego, por otra parte, sí que nos podemos encontrar con que nuestros corales no crecen porque no son capaces, aunque tengamos el KH, el calcio y el magnesio en unos parámetros adecuados, de hacer la calcificación, de generar el esqueleto que ellos necesitan para su crecimiento. Esto también se puede deber a que tenemos unos niveles de fosfatos altos. En este caso, el factor limitante para el crecimiento de nuestros corales duros o el alga coralina sería el fosfato, que lo recomendable en un acuario marino es, en base a mi experiencia, mantenerlo en 0,02, 0,05, como mucho 1. Y por la parte que me toca, poco más. Básicamente, con los 4 o 5 puntos de factores limitantes que nos podemos encontrar en nuestro acuario, ya os vais haciendo una idea de todo lo que tenemos que tener en mente y lo importante que es tener ya no unos parámetros concretos en sí, sino un equilibrio constante para no tener ningún factor limitante y que todo en nuestro reef funcione de maravilla, que el ciclo del nitrógeno se cumpla gracias a una buena oxigenación, que las bacterias desnitrificantes sean capaces de oxidar el nitrato a óxido nitrogenado gracias a que no les falta carbono, y que nuestros corales duros o el alga coralina, si queremos que proliferen, no va a tener carencia ni de carbonato, ni de calcio, ni en este caso exceso de fosfato. Y nada más, amigos, espero que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis entendido de maravilla con lo que tenemos que tener cuidado a la hora de mantener un acuario sin carencias ninguna. Y por la parte que me toca, poco más. Ya sabéis que si tenéis algún tipo de duda o sugerencia, la podéis dejar en el cajón de comentarios, porque siempre los contesto todos. Que paséis buena tarde, chicos.